La última vez que alguien escuchó la voz de Brandon Swanson fue durante una llamada telefónica. No estaba huyendo de nadie, no estaba siendo perseguido, ni siquiera parecía estar en peligro. Era simplemente un joven de 19 años caminando por una carretera rural mientras hablaba tranquilamente con su padre. Pero aquella conversación terminaría convirtiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Porque de repente, Brandon pronunció tres palabras que nadie ha podido olvidar. ¡Oh, mierda! Y después de eso, desapareció para siempre. Brandon Swanson tenía 19 años cuando ocurrió todo esto. Era estudiante universitario y acababa de terminar su primer año de carrera. Quienes lo conocían lo describían como un joven amable, responsable y con toda una vida por delante. La noche del 13 de mayo de 2008 había salido a celebrar el final del curso junto a varios amigos. Era una noche normal, una de esas noches que parecen destinadas a convertirse en un buen recuerdo. Nada hacía pensar que horas más tarde su nombre aparecería en periódicos, programas de televisión y documentales sobre desapariciones misteriosas. Cuando la celebración terminó, Brandon se subió a su coche para regresar a casa. Las carreteras rurales de Minnesota pueden resultar engañosas durante la madrugada. Kilómetros de campos vacíos, oscuridad absoluta y muy pocas referencias visuales. En algún momento del trayecto, Brandon perdió la orientación. Su vehículo salió de la carretera y terminó atrapado en una zanja. Afortunadamente no estaba herido. El coche tampoco parecía haber sufrido daños importantes, pero necesitaba ayuda para salir de allí. A la 1:54 de la madrugada, decidió llamar a sus padres. Les explicó lo ocurrido, les dijo dónde creía encontrarse y les pidió que fueran a recogerlo. Sus padres salieron inmediatamente de casa para ayudarlo. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más extraña se volvía la situación. Recorrieron una y otra vez las carreteras que Brandon les había indicado. Buscaron luces, buscaron señales, buscaron el coche, pero Brandon simplemente no aparecía. Lo más desconcertante era que él insistía en que estaba cerca, incluso aseguraba poder ver las luces de un pequeño pueblo a la distancia. Parecía convencido de saber exactamente dónde se encontraba, pero la realidad era muy diferente, y nadie lo descubriría hasta horas después. Mientras esperaba a sus padres, Brandon tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Dejó su coche atrás y comenzó a caminar. Pensó que sería más fácil encontrarse con ellos en el camino. Durante todo ese tiempo permaneció hablando por teléfono con su padre. Una llamada que duraría aproximadamente 47 minutos. Durante la conversación, Brandon describía todo lo que veía a su alrededor. Hablaba de los campos que atravesaba, de las cercas que tenía que saltar, del terreno por el que avanzaba. Nada parecía fuera de lugar. No sonaba preocupado, no parecía tener miedo. Su padre podía escuchar claramente cada uno de sus pasos. Podía escuchar el viento golpeando el micrófono del teléfono. Podía escuchar la voz tranquila de su hijo avanzando por la oscuridad. Era una conversación completamente normal, hasta que dejó de serlo. En un momento determinado, Brandon mencionó algo que más tarde llamaría la atención de los investigadores. Dijo que podía escuchar agua, alguna corriente cercana, tal vez un arroyo, tal vez un río. No parecía darle demasiada importancia. Simplemente siguió caminando. Y entonces ocurrió. Sin previo aviso, sin ninguna explicación, sin ningún sonido extraño antes, Brandon gritó: ¡Oh, mierda! Fueron las últimas palabras que alguien escuchó de él. Al otro lado de la línea, su padre se quedó paralizado. Inmediatamente comenzó a llamarlo. Le preguntó qué había ocurrido. Intentó obtener una respuesta. Intentó escuchar cualquier sonido, pero no escuchó nada. Absolutamente nada. La llamada seguía conectada. Sin embargo, ya no se escuchaban pasos, no se escuchaba respiración, no se escuchaba movimiento, solo silencio. Un silencio profundo, inquietante, aterrador. Segundos después, la llamada se cortó y Brandon desapareció. Cuando amaneció comenzó una búsqueda masiva.
Policías, voluntarios, perros rastreadores, equipos especializados, todos recorrieron la zona intentando encontrar cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Pero muy pronto descubrieron algo inesperado. Brandon no estaba donde creía estar. Había confundido completamente su ubicación. El lugar donde apareció su coche se encontraba a varios kilómetros de distancia del punto que había indicado durante la llamada. Eso significaba que había estado caminando por una zona totalmente distinta a la que imaginaban. Los investigadores intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Los perros rastreadores siguieron su olor durante kilómetros. Parecía que estaban acercándose a una respuesta. Hasta que llegaron a una zona cercana al río Yellow Medicine. Y allí ocurrió algo desconcertante. El rastro terminaba. Simplemente desaparecía, como si Brandon hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Las autoridades registraron campos, bosques, zanjas, ríos, terrenos agrícolas y prácticamente cada metro de la zona, durante días, durante semanas, incluso durante años. Pero jamás encontraron una prueba concluyente. Nunca apareció su teléfono, nunca apareció su ropa, nunca apareció su cuerpo. Nada. Y esa ausencia de respuestas es precisamente lo que convierte este caso en uno de los más inquietantes de la historia moderna. Han pasado muchos años desde aquella madrugada, miles de horas de búsqueda, miles de teorías, miles de preguntas, pero ninguna respuesta definitiva. Lo único que sabemos con certeza es esto. Un joven llamó a sus padres para pedir ayuda. Caminó durante 47 minutos mientras hablaba con su padre. Escuchó agua cerca de él, pronunció las palabras «¡Oh, mierda!» y desapareció sin dejar ningún rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente aquella noche. Y quizás ese sea el aspecto más aterrador de toda esta historia. Porque algunos misterios no terminan con una explicación. Algunos misterios simplemente permanecen abiertos, esperando una respuesta que tal vez nunca llegue.